Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 812. Mientras usted era escuchado con una presentación excepcional, ciertamente a la que pensamos asistir, le decíamos a nuestra audiencia, pero no pudimos hacerlo. Usted, el día de ayer, don Walter Spurrier, señor economista, nos estaba aludiendo muchas perspectivas que tiene la economía ecuatoriana para el próximo año. Atinado el espacio de opinión que usted escogió y orientador seguramente para la gente que le asistió en un llenazo completo en el local destinado al efecto. ¿Cómo le fue? Sería mi primera expectativa. Doctor Spurrier, muy buenos días. Muchas gracias por atender esta llamada telefónica de la cadena Democracia. ¿Cómo le fue? Muchas gracias, y para mí siempre es un honor y una gran satisfacción poder estar en una cadena que tiene tan alta sintonía en todo el país. Me fue muy bien. Esencialmente hice una exposición de 2 horas sobre la situación económica y diríamos que la manera como organicé las cosas es, en primer lugar, presentar la foto, cómo estamos, y la foto no como digo yo que estamos, sino viendo qué es lo que dice el gobierno a través de los anexos que fueron con la proforma presupuestaria, de cómo estamos no solo este año, que nos los da con detalle, sino también en los siguientes 3 años, que los da de manera más esquemática. Entonces, en base a lo que plantean las propias autoridades, yo le pongo un poco de color y voy llenando los huecos y explicando para el público en general. Esa es una primera parte. Y lo segundo es que eso no es un destino, eso no es algo escrito en piedra, no es que estamos leyendo lo que va a pasar, sino cómo se darían las cosas previsiblemente con las medidas que se han tomado. Después viene el gobierno. Tiene primero en parte el azar de que el precio del petróleo, cotización del dólar, esos azares internacionales por una parte, y por otra las medidas que puede tomar el gobierno o la estrategia que puede seguir ante este escenario. Entonces, en la segunda parte se comienza a ver cómo puede cambiar esta perspectiva. Entonces, así me organicé, y la verdad es que la gente me escuchó con mucha atención y me hicieron muy buenas preguntas. Qué interesante. Debí haber estado allí, pero vamos a obtener el documento. Ojalá podamos, con su autorización, ofrecerle al público capitalino y de nuestra área de influencia periodística en el menor tiempo posible, porque su discurso de evaluación de cómo está el Ecuador, en qué ha incidido en esos recambios seguramente a su discurso el nuevo crédito de China, pero que apenas constituye un alivio de fin de año para salir más o menos airoso. Pero el señor presidente estuvo muy entusiasta al punto que indicó que se está ofreciendo al inversionista todas las garantías e incluso la exoneración al impuesto a la renta entre 3, 8 y 20 años al que invierta en el Ecuador. Y esto lo quiero hacer escuchar porque fue paralelo este discurso al suyo, a su disertación. Presidente Moreno, tenga la bondad. Para nosotros la inversión y la atracción de capitales son política de Estado. Por eso ofrecemos al inversionista todas las garantías, todos los incentivos para resguardar sus negocios. Por ejemplo, por darles un ejemplo apenas, la exoneración del impuesto a la renta entre 8 y 20 años para nuevas inversiones en sectores prioritarios en varias provincias del Ecuador. Para su seguridad y la nuestra, según la ley, toda inversión mayor a $10 millones está sujeta a un arbitraje internacional ante eventuales disputas
que pudieran presentarse. Hoy el mundo nos mira con otros ojos. La respuesta ha sido muy positiva. Este 2018 romperemos el récord con 17.000 millones de dólares en inversión privada. La hemos multiplicado por más de una decena. De este monto, 10.300 millones corresponden a 137 nuevos contratos de inversión que firmamos en este año, el 2018. Eso refleja, decía, la confianza que generamos en el inversionista del orbe. Este guión da la impresión, le pertenece a la asesoría del ministro de Comercio Exterior, el señor ministro Campana. Usted tiene un comentario al respecto porque usted en la conferencia ha manifestado: la ayuda asiática servirá de alivio para cubrir las necesidades fiscales de lo que resta de este año, es decir, los décimos, ¿no? Pero aún está por verse cómo el gobierno va a resolver el alto déficit del próximo año. Pero usted ya le encontró la respuesta del señor presidente. ¿No cree que es demasiadamente optimista calcular y sumar en 17.000 millones lo conseguido ya como inversiones para el próximo año o la próxima etapa en nuestro escenario, especialmente empresarial y comercial? Tenga la bondad, Walter, de explicarnos esto. Sí, Gonzalo, es exactamente como dice, es muy optimista. Primero, en los contratos de inversión, es lo que se pueden haber firmado este año, que eso sí pues es una buena iniciativa porque estaban rezagados, no se habían firmado muchos anteriormente. Eso es un compromiso que quieren las empresas para imprimir y para invertir durante varios años. No es que ese contrato que firman hoy, en el segundo semestre del 2018, que se vaya a invertir algo importante de eso en el 2018. Se invertirá en el 19, el 20 y quizás el 21. Entonces, todo ese valor no entra en la contabilidad de un año, va a entrar en contabilidad de varios años. Uh-huh. Otra parte de la inversión que él pone es de que hubo, justamente bajo la iniciativa del ministro Campana, hubo en Guayaquil un evento ya hace algunos meses con la presencia del presidente en el cual empresarios de todo el país dijeron: yo voy a invertir, y firman una carta de cortesía con el gobierno, no ningún compromiso legal, diciendo voy a invertir. Pero en parte son inversiones que, fíjese, Gonzalo, todas las empresas tienen que invertir todos los años, y todas las empresas somos también usted y soy yo. Se le daña una computadora, un equipo de transmisión, un automóvil, todas esas cosas, y una compañía más grande tiene que cambiar una planta porque está obsoleta alguna maquinaria. Siempre hay una inversión, porque podemos decir que por lo menos el 10% de los activos que tiene una empresa tiene que remitirse el equivalente a un 10% de los activos que tiene todos los años, para dar una cifra muy global. Entonces, parte siempre se va a dar, ¿no? Entonces, sí es cierto que el presidente ha dado estos beneficios tributarios que hasta pecan de muy generosos, diría, ¿no? Pero trata de compensar por los otros efectos y los otros factores que no son tan atractivos. En un factor que no es atractivo es que los agentes económicos tienen que ver que la situación fiscal no está resuelta. Y cuando digo no está resuelta, quiere decir que no hay un camino para que se supere esa situación. No hemos empezado ese camino. Hemos tomado unos pasos muy tibios, y por lo tanto hay una gran interrogante sobre si el gobierno futuro va a poder pagar sus cuentas, ¿no? Porque no se ha tomado un programa de ajuste. Y la otra son los costos muy altos de producir en el país, fruto de lo que hizo el gobierno anterior, que lo hizo irresponsablemente en situación que estamos dolarizados, y que por lo tanto, a diferencia de lo que están haciendo, por ejemplo, Brasil y Argentina, no pueden devaluar la moneda para bajar sus costos y ganar competitividad. No podemos hacer eso. Por eso usted anticipa que el próximo año va a haber una restricción en el consumo, y hay que ponerle mucha atención a su lectura.
Menos créditos podrían estar opacando el escenario empresarial del 2019. ¿Está bien entendido este mensaje evaluatorio producto de su disertación de esta víspera? Así es, está bien recogido y además no es tanto digamos, producto de genialidad mía, sino ya lo ha dicho el presidente ejecutivo de Asobanca, ya lo ha dicho, que están, como no suben los depósitos alcanzaron su tope en marzo y de ahí no han vuelto al nivel que tuvieron en marzo. Como no están subiendo los depósitos, la banca tiene que restringir el crédito y tiene que ponerle máximo énfasis en mantener la liquidez. Yeah. ¿Y por qué? Porque la primera responsabilidad de los bancos es hacia nosotros los depositantes. Entonces, si el banco toma nuestro dinero y lo prestan, pero tiene que mantener dinero listo por si acaso en algún momento los retiros son mayores a los depósitos. Y a veces suceden esas cosas. Entonces, en estos momentos dice, ya no crecen los depósitos, tampoco pueden crecer el crédito. Entonces, en ese sentido, ya lo anunció la propia Asobanca. Entonces, a confesión de parte, relevo de prueba. Seguro. O sea que ellos ya lo dijeron. Entonces, hubo que destacar porque algo en que yo procuro de hacer mis presentaciones es ato los distintos cabos que hay sueltos y los hago un solo tejido para ver la interrelación entre las distintas cosas. Entonces eso ya lo dijo Asobanca y yo lo he destacado. Ojo, que eso es muy importante. ¿Y usted qué aconsejó a las empresas? Me sumo a esa expectativa. Ha instado a todos los empresarios a no dejar de actuar, pero que lo hagamos con cautela. ¿Qué significa esto, Walter? Bueno, yo parto de que un empresario es una persona optimista. Lo son, porque si uno no es optimista en la vida, no pasa nada. Uno sencillamente se apresura a lo más seguro, es conseguir un buen puesto, uno está asegurado un salario, cumple con su trabajo y tiene asegurados sus ingresos. Él arriesga hasta perder su patrimonio, que lo persigan los bancos por una idea, ¿no? Entonces es optimista y los empresarios tienen también la lógica de que si no crecen les va a ir mal. Entonces todos buscan crecer, aumentar sus ventas. Eso completamente las empresas están haciendo. Pero si va a haber restricción de consumos. Entonces ahí venimos los analistas, que a veces podemos pecar de que se nos vean como muy pesimistas, de decir, tengan cuidado, que si hacen una inversión muy grande, resulta de que no hay crecimiento del consumo. De hecho, las perspectivas oficiales, las del Banco Central, es que el próximo año el consumo de hogares aumente 1,7%, frente al 3 y pico que crecería este año. O sea que va a haber menos crecimiento del consumo de hogares, dicen las autoridades, ¿no? Entonces, en ese sentido, si de pronto hay alguna mayor restricción de crédito y crecen menos, y uno no puede vender su nueva producción, y después cómo pagan los créditos a los bancos que van a estar también restringiendo el crédito. Entonces digo, tengan que ver con cuidado, evaluar bien su proyecto, porque siempre hay oportunidades, pero va a haber, no obstante habrá una mayor apertura al crédito externo, pero en eso hay que tener muchísimo cuidado, es decir, plata a disposición de las ideas ecuatorianas pueden haber, pero hay que ser extremadamente cuidadoso. Su exhorto a los señores empresarios esta víspera ha sido de que estén muy atentos, de que estemos muy atentos a los cambios que puedan presentarse y que podrían modificar estos escenarios. El viaje, no obstante, a China, ¿qué nos lega? Porque veo a una cantidad de comunicadores, de vocerías espontáneas, que es como que han logrado el paraíso terrenal o algo por el estilo. ¿Hay que ser asimismo cautos con el socio de ojos sesgos? Bueno, hay en todo caso, es una noticia positiva que se diga que la China va a estar dispuesta a darnos créditos adicionales. Es solamente una declaración un poco general, pero que va a haber acceso a créditos de la banca
de inversión y desarrollo China. Porque paralelamente a lo del viaje de la China, ayer justamente la compañía calificadora de riesgos Moody's le bajó la calidad de la calificación al Ecuador y le dijo de B3 estable, Calero nos la pasó a Jaime B3 Carrera también. negativo, ¿no? Sí. Y la pasó a negativo. ¿Y por qué? Porque dice la proforma demuestra que el país no va a tomar las medidas necesarias para enderezar su situación fiscal y por lo tanto los acreedores van a comenzar a tener dudas que el país va a poder pagar la deuda más adelante. Entonces, esa es una noticia muy preocupante, porque va a ser más difícil que el Ecuador consiga créditos afuera, porque aunque se ajuste, va a tener que buscar algo de créditos, aunque cada vez pida menos, pero tenemos pagos muy importantes, vencimientos muy importantes de la deuda que se vienen, no solo en el 19, peor, vienen en el 20. Entonces, en ese sentido, el que nos diga la China que va a haber apertura crediticia para el Ecuador, es una buena noticia, no es la solución al problema, es un elemento que alivia nuestra necesidad de recursos, pero no lo resuelve. ¿Cómo inducimos que el señor presidente cobije para su intimidad y su actuación objetiva una suerte de austeridad y no triunfalismo a veces desmesurado, ¿no? Bueno, a veces el triunfalismo, si hablamos como el triunfalismo, lo que he hablado de la inversión, es como todos vendemos. Tomó la posición de vendedor y ha ido a hablar en un foro donde hay empresas chinas que algo saben del Ecuador, pero no mucho, y les da un discurso muy positivo y les puede hacer que estén predispuestos a favor del país. Ya. Sí, asemejó a una subasta, aprovechen, les dijo a los chinos. Bueno, sí, si usted va a un sitio de exhibición de automóviles, el vendedor de automóviles va a decir que lo que usted está viendo es la maravilla más grande. Sí, pues es que así tiene que ser. Si le dice, es muy bueno, pero el de al lado es mejor, usted se va al lado. Entonces, él ha ido en ese plan, y estuvo bien que haya ido en ese plan. Quizás exageró lo de las inversiones porque es muy evidente que no es que se está dando esa inversión este año, porque el Banco Central dice que la inversión bruta de capital fijo, que es el término quicuyesco para decir la inversión a nivel de cuentas nacionales, este año va a crecer 0,3% y el próximo año también 0,3%. O sea, está diciendo no va a haber crecimiento en la inversión, es lo que está diciendo. Ahora, el Banco Central está hablando pública y privada. Entonces, como se está restringiendo la pública, eso puede contrarrestar un cierto crecimiento de la privada, pero la inversión no va a aumentar ni este año ni el próximo, dice el propio Banco Central. Ya, y una última cosa, viene optimista el señor presidente y obviamente su frente económico, ahí está el ministro de Finanzas y ahí está el ministro Campana de Comercio Exterior, pero ahora le toca enfrentar la realidad del próximo año. Y para el próximo año, las perspectivas económicas las acaba usted de enunciar. Sin embargo, ¿qué tenemos así como una fortaleza? ¿Tal vez que aumente el precio de los hidrocarburos en el planeta? Esa es una esperanza, pero no se perfila muy segura. O sea, la acaba de actuar la OPEP con Rusia y los países no OPEP que colaboran para tratar de mejorar el precio, y se han puesto de acuerdo en reducir la producción en 1.200.000 barriles. El mercado piensa que se necesitaban 1.500.000 barriles, porque sucede que la pelea de arancelaria que ha desatado el presidente Bush, y sobre todo contra China, va a significar un menor crecimiento económico tanto de Estados Unidos como de China, y por ende de todo el mundo, y por lo tanto se va a consumir menos petróleo y la producción es excesiva. Y entonces no llegan a cumplir la cuota que esperaba el mercado, y además Rusia ha dicho, sí, lo que me toca a mí reducir lo voy a hacer paulatinamente, porque como hace frío no puedo bajar tanto la producción. Entonces,
ni siquiera hay perspectivas que se va a cumplir con 1.200.000. Entonces, lo que sí tiene el gobierno es poder aumentar la producción petrolera del único proyecto importante en desarrollo, que es el ITT. Pero el ministro Pérez García dice que no le están dando la licencia ambiental para el desarrollo de Ispingo, ¿ya? Y si no hay desarrollo de Ispingo, la economía no va a crecer el próximo año y no vamos a tener esos ingresos fiscales presupuestados por el lado del petróleo, aún con el precio más bajo. Luego hay una gran interrogante sobre el sector minero, por decisiones que ha tomado la Corte Superior de Justicia de la SUAY, diciendo que la consulta popular que hubo a principios de año en su pregunta minera, y que el pueblo a la pregunta de minas le dijo sí, implica que no estamos de acuerdo con que haya minería industrial. Entonces, eso aparentemente tendrá que decidirlo la Corte Constitucional, pero eso está deteniendo un poco el entusiasmo de los mineros para invertir en el país, porque tienen esa duda. Esos son uno de los rubros principales que hay de optimismo. Si es que se logra aumentar la producción petrolera y minera, que es lo que en corto plazo nos puede dar más divisas. Luego el gobierno tiene también las perspectivas de entregar a la operación privada, porque no se va a privatizar, o sea, no se va a vender, pero entregar la operación privada de empresas y activos y al Estado a empresas privadas para que administren esos activos, le paguen al gobierno por el derecho de hacerlo, y luego esos dejan por una parte de ser carga para el gobierno porque pierden plata, y por otra parte pasan a ser fuentes de ingresos porque la empresa a cargo de esos activos va a pagar algo. Entonces uno de los puntos que principales en esa iniciativa que mencionan las autoridades del gobierno de manera pública es CNT, que piensan que pueden conseguir $4.000 millones si es que entran en un comodato por los activos de CNT. Entonces, el gobierno tiene maniobras para hacer, ¿no? Sí. Aparte de las que serían de ajuste, como alza de los combustibles, reducción del tamaño del Estado, sobre todo por el lado de empleados que están por contratos, y no tanto por los médicos que estén con contratos o qué sé yo, los maestros en contratos. ¿Cuántas personas estarán en contratos por ser únicamente agentes políticos y están dando diezmos? ¿Cuántos no habrán? Y probablemente son los sueldos más altos, ¿no? Entonces debería haber ya una purga por ese lado y reducir el peso del gasto en personal en el presupuesto del Estado. Entonces el gobierno sí tiene cómo actuar, pero son decisiones difíciles. Muy difíciles, especialmente para una gente de izquierda como es Moreno. Moreno es convencido de izquierda. Entiendo que sí. Entonces, vender los activos del Estado, de la importancia de las telecomunicaciones o de áreas petroleras o mineras, es cosa bien complicada para él. Pero retorna tranquilo, quiero entender, don Walter, y nos quedamos a la expectativa nosotros de lo que venga a disponer el presidente Moreno. Y ojalá sean lineamientos que coincidan con los suyos, que seguramente usted les dijo a los empresarios, hay que caminar, como lo ha dicho, con mucha cautela, pero con mucha firmeza y optimismo, porque tenemos áreas, tenemos recursos, tenemos ganas, y el empresariado no debe dormirse, ni el extranjero, ni el empresariado nacional. Así es que estaremos a molestarle permanentemente, don Walter. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Yo le voy a llamar a la radio para ver cómo le pongo a su disposición la presentación que hice, para que la tenga. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Walter Spurrier. Señoras y señores, ahora yo quiero hacerles el siguiente preanuncio. Voy a poner en cuestión de instantes, luego de unas importantes comerciales,
Vamos a poner la intervención del señor presidente en dos tomas que no confluyeron ayer en su totalidad. Hoy están los medios de comunicación colombianos, apoyados por medios de comunicación ecuatorianos, transmitiendo los balances y las expectativas que han generado unas declaraciones de